Déselo fuerte, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a irnos directamente a 2 de Corintios capítulo 4. Amén. 2 de Corintios capítulo 4. Ok, cuando lo tengamos decimos un fuerte gloria a Dios. Vamos a esperar que sea un poco más fuerte, pues. Amén. Y vamos a estar leyendo entonces del versículo 13 hasta el final. El capítulo 4 tiene 60 versículos. No, tiene 18 versículos. Okay. Vamos del capítulo 13 en adelante, del versículo 13 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Señor y Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Guárdanos a cada uno de los que estamos aquí presentes y los que estamos siguiendo este servicio a través de las redes sociales, Señor. Señor, glorifica tu nombre una vez más en medio nuestro y alumbra nuestro entendimiento, Señor, con tu poder. En el nombre de Cristo Jesús, usa, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, iglesia. Gloria a Dios. Una de las cosas más difíciles cuando nos convertimos y aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador e iniciamos una nueva vida en Cristo Jesús. Uno dice cada vez que se inicia una nueva vida, ciertamente se deja la anterior, ¿no es cierto? Y empezamos a revisar nuestra vida anterior y a darnos cuenta y a conocer cómo debe ser nuestra vida en Cristo Jesús. Y al conocer cómo es nuestra vida, debe ser nuestra vida en Cristo Jesús, empezamos a reconocer en nosotros las partes de nosotros que deben morir, ¿cierto? Pero también este nuevo caminar presenta para nosotros enormes desafíos, la mayoría de los cuales vienen desde afuera, la presión en la cual nosotros tenemos que desarrollarnos y convivir. Los núcleos en los cuales nos movemos son las primeras fuentes donde tratan de frenar ese deseo nuestro de vivir como un nuevo hombre o una nueva mujer en Cristo Jesús. Amén. Pero ahí nos encontramos y nos vamos dando cuenta y empezamos a reconocer que no es tanto la oposición externa las que nos detienen. A veces es lo que está dentro de nosotros lo que nos frena. ¿Ok? A veces somos nosotros los que nos desalentamos. A veces somos nosotros los que no tomamos el consejo sabio de la palabra del Señor y no hacemos lo que debemos hacer para que ese nuevo hombre siga creciendo y siga desarrollándose en nosotros y poder enterrar finalmente al viejo hombre. Pablo en la carta a 2 de Corintios que acabamos de leer nos habla un poco de lo que eso significa y de cómo enfrentarlo, las cosas que nosotros tenemos que reconocer para poder perseverar en este camino. Y ese es el tema en esta reflexión que tenemos en esta noche. ¿Cómo nosotros podemos hacer para perseverar en el camino del Señor y no desmayar? Y no detenernos y no desalentarnos y no volvernos atrás. Y no volver a las viejas prácticas que un día nosotros desechamos y nosotros tenemos que ver cómo lo podemos enfrentar. Entonces Pablo le escribe a la iglesia de Corintios porque independientemente de
de todo lo duro que Pablo fue con la iglesia de Corintios, al señalarle las situaciones inadecuadas que se estaban dando en la iglesia, luego de exhortarles y alabarlos por los dones, etcétera, etcétera, el propósito de las cartas a Corintios fue señalarle los errores del pueblo. Pero en medio de señalarle los errores del pueblo, Pablo no es aquel que critica porque simplemente quiere criticar. Es aquel que critica y cuestiona con amor y que busca identificar en las personas y en las comunidades qué puede haber estado mal, qué pudo haber fallado, dónde pudieron haber errado, cuál fue el momento en que empezaron a desmayar en su fe. ¿Y qué los llevó a desmayarse? Y Pablo trata de llevar a la iglesia de Corintios por ese camino de reflexión para que ellos se puedan volver sobre los viejos rudimentos. Amén. Por eso es que dice Pablo en el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo esto, la primera verdad que nosotros como creyentes tenemos que tener claro, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces Pablo le dice, saben hermanos, la razón de ser, de mantenernos firmes en este camino en Cristo Jesús es que tenemos una promesa de vida eterna. Y esa promesa de vida eterna no es falsa. No fue simplemente un decir para tranquilizarnos mientras nosotros estábamos en el mundo. No, esa promesa de vida eterna es una verdad en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos va a resucitar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le dice al Corintios, recuerden que Cristo Jesús vive para siempre. Cristo Jesús murió, derramó su sangre para que nosotros recibiésemos el perdón de los pecados. Pero no se quedó en la tumba. Cristo Jesús resucitó. Bueno, hermano, aquel que resucitó a Cristo Jesús también nos va a resucitar a nosotros. Y eso es algo que cuando nosotros lo mencionamos en la iglesia del siglo XXI, son los temas que parecen haber sido olvidados por la comunidad, por el pueblo del Señor. Olvidamos que nosotros estamos aquí, no porque vamos a ser multimillonarios, no porque vamos a vivir 300 años con pleno goce de salud y vamos a estar llenos de vigor durante todos nuestros años aquí sobre la tierra, sino que nosotros vivimos aquí porque sabemos que algún día vamos a partir. Pero sabemos que vamos a regresar porque Dios nos va a resucitar. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, nosotros tenemos un concepto de eternidad, de que todo no termina en esta vida, de que hay más en el Señor y hay una promesa del Señor para cada uno de nosotros. Y a veces tenemos que recordar esas viejas cosas que muchas veces nos parecen sencillas, que nos parecen básicas del Evangelio. La vida eterna, la resurrección, nos parecen cosas básicas. Y no crean que solamente a nosotros en el siglo XXI, en el siglo I después de Cristo, a la iglesia de Corintios le pasaba lo mismo. La iglesia de Corintios veía la resurrección como esa es una cosa simple y sencilla. Vamos a ver qué vamos a hacer mientras estemos vivos. Vamos a hacer mientras estemos vivos lo que tengamos que hacer. Habían vuelto a la idea del viejo hombre de que si no resucitamos, comamos y bebamos porque no sabemos qué va a pasar cuando muramos. Ese era el pensamiento de la iglesia de Corintios. Por eso Pablo le tuvo que escribir un capítulo 15 en Primera de Corintios, hablándole de la resurrección, explicándole de la resurrección. Y nosotros como iglesia y como pastores y como líderes vamos a tener que volver una y otra vez sobre los mismos temas, porque aunque hayan pasado 20 siglos, la iglesia sigue teniendo los mismos problemas. Desmayamos en la fe porque perdemos la fe en las promesas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Entonces Pablo tuvo que recordárselo a la iglesia allá en Corintios. Y le dice en el versículo 15, algo que vivimos todos nosotros, que es lo que más nos ahuyenta muchas veces del camino del Señor y de la obediencia a la palabra del Señor. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Qué versículo más hermoso. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, ¿saben qué, hermanos? Ustedes se quejan de lo que están viviendo aquí en Corintios. Ustedes se quejan de las vidas que están viviendo. Ustedes se quejan de lo que están padeciendo.
Pero ¿saben cómo me siento yo? Yo me siento gozoso. Porque yo sé por qué estoy padeciendo. Yo no estoy padeciendo por mí, yo estoy padeciendo por ustedes, para que ustedes sean perfeccionados. Estoy padeciendo para mostrarles a ustedes que se puede mantener y vivir la fe en Jesucristo en medio de los padecimientos que puede traer la vida y que son normales y naturales y que tenemos que aceptarlo, lo vamos a tener que enfrentar. Todos los vamos a vivir y todos los vamos a experimentar. Pero ¿saben cuál es la diferencia? El que lo experimenta teniendo la fe en Jesucristo y el que lo experimenta sin fe en Jesucristo. Entonces Pablo le dice, ¿por qué estas cosas padecemos? Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Es decir, todos tenemos que dar gracias por lo que vivimos y experimentamos en esta vida. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, eso es el cumplimiento de la palabra. Vemos que en el mensaje y en el discurso paulino no hay ninguna contradicción. Y no hay ningún discurso nuevo. Pablo le habla a las comunidades a las cuales le dirige sus cartas sobre los mismos temas esenciales, que siguen siendo los mismos temas esenciales para nosotros, la iglesia del Señor. Lo que tú vives, lo que yo vivo, lo que tú padeces, lo que yo padezco, debe redundar para la gracia de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Debe redundar para que nosotros demos acciones de gracia, para que nosotros seamos testimonio y ejemplo a otros. Mira lo que he vivido, pero no he negado mi fe. Mira lo que he padecido, pero no he negado mi fe. Mira lo que estoy experimentando, lo que estoy sufriendo, pero mi fe está firme. Por eso Pablo le tiene que decir, veamos la temporalidad de lo que somos nosotros, el aspecto de la temporalidad de nuestra vida. Nosotros ciertamente somos carne. Y aunque este hombre exterior se va debilitando, dice Pablo, el interior, el que importa realmente, este se va fortaleciendo día con día. Entonces Pablo le está hablando a una comunidad que como tú y como yo experimentan la enfermedad, experimentan la debilidad natural por el paso de los años. Experimentan todas esas cosas y que piensan y que pensamos que porque a veces enfermamos, que porque a veces no podemos subir las escaleras a la velocidad que querramos, porque si a veces nos cuesta levantarnos, nos sentamos y nos cuesta levantarnos, o cuando nos acostamos, damos vueltas para levantarnos, pensamos ya la vida se me está acabando, ya yo no tengo más nada que hacer, no sé para qué sirvo. ¿Será que me voy a tener que meter solamente a intercesor para poder interceder desde la cama? Porque no me puedo levantar porque me duele todo. No, Pablo dice, mira, tengan en cuenta eso, aunque este hombre exterior se vaya desgastando, el interior va fortaleciéndose en Cristo Jesús. Aleluya. Y es el interior el que va a ser resucitado en la eternidad de Dios, con la promesa que nos dice y que nos da en el libro del Apocalipsis, ya no habrá más enfermedad. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá nada de eso, porque todas esas cosas habrán pasado, todas habrán sido nuevas en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso entendemos cuando Pablo dice que esta leve tribulación es pasajera, y lo dice ahí mismo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si usted habla de que yo quiero sentir la gloria del Señor, el que quiere sentir la gloria del Señor tiene que saber enfrentar la tribulación. Tiene que saber enfrentar el padecimiento. Porque allí es donde se manifiesta la gloria del Señor. Ahí es donde se manifiesta el poder del Señor. Ahí es donde se manifiesta todo al actuar a favor de nosotros, de nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Por eso es en Corintios en que le dice y le señala la frase, diga el débil, fuerte soy. ¿Ok? Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Porque cuando somos débiles en realidad somos fuertes, porque no somos nosotros, es Dios actuando en nosotros. Pero no en nosotros con cualquier manera de pensar, en nosotros cuando reconocemos que ese padecimiento y que esa tribulación es pasajera. Que aunque mi cuerpo sufra, que aunque mi cuerpo padezca, yo sé que mi interior está cada día más fuerte. Y esa es una gran contradicción. Por eso Pablo, ahí en Corintios también le dice que el ejercicio para nada aprovecha.
Y algunos han dicho, pero es que Pablo quiere que todos nos engordemos y que todos nos llenemos de colesterol y triglicéridos porque no hacemos ejercicio, o que nos debilitemos y venga la cosa que se comen los músculos a cierta edad. Entonces eso es lo que quiere Pablo. No, Pablo no está hablando en ese sentido. Pablo está diciendo claramente que en cuanto a las cosas espirituales, la parte física para nada aprovecha. Por más ejercicio, por más que hagamos, mejoraremos nuestra calidad de vida mientras estemos en esta tierra. Pero al final lo más importante es que el interior sea nutrido y ejercitado adecuadamente, porque para ese es la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces nosotros tenemos que tener claro este concepto, claro esta forma de pensar y vestirnos de ese pensamiento. Por eso es que lo dice en el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe. El mismo espíritu de fe que nos mantiene firmes, pase lo que pase. Y eso es lo más grandioso del camino en el Evangelio, que eso nos da la fuerza para seguir perseverando. Nos da la fuerza para no desmayar. Y no dice que no vamos a sentir fatiga. No dice que nos vamos a levantar, sabes que hoy no tengo ganas de orar, menos ganas de ayunar, menos ganas de leer la Biblia. Y sabes qué, me voy a desconectar y voy a poner en visto todo lo que me mande la pastora, porque tampoco tengo ganas de escuchar lo que la pastora me tiene que decir. Está bien, podemos sentirnos de esa manera, pero tenemos que luego reconocer que aunque sintamos eso, tenemos que alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque no lo querramos, tenemos que ponernos en pie porque Dios nos llama a levantarnos. Dios nos llama a despertarnos. Dios nos llama a caminar, a mantenernos fieles y a seguir el camino que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Y eso se llama disciplina. Ahí está la diferencia. Para poder perseverar en este camino tenemos que ser disciplinados. Por eso la oración, por eso el ayuno, por eso escudriñar la palabra, por eso orar, por eso congregarnos es un tema de disciplina. Porque la disciplina es aquello que nos permite hacer algo aunque no sintamos ganas de hacerlo. Esa es la disciplina. Tú a veces no tienes ganas de ir al trabajo, pero vas. ¿Por qué? Porque eres disciplinado. A veces vas arrastrando los pies y llegas al trabajo porque eres disciplinado. Entonces tenemos una disciplina que está movida, porque es que si no me arrastro, pastor, y no llego como sea al trabajo, en la quincena no voy a comer. Entonces por eso lo tengo que hacer. Pero si eso obra para solamente tu vida temporal y nuestras vidas temporales, imagínense lo que tenemos que hacer para garantizar nuestra vida eterna. Aunque no quiera orar, oro. Aunque no quiera ayunar, ayuno. Aunque no quiera leer la palabra, la voy a leer, porque eso tiene beneficio no solamente para esta vida, sino también para la vida eterna. Y eso es disciplina. Y esa es la disciplina espiritual que nosotros tenemos que seguir. Y eso es lo que Pablo le está comunicando a la iglesia de Corintios. Pablo prácticamente agarró a la iglesia de Corintios y le puso los pies sobre la tierra. Le dijo a la iglesia de Corintios, está bien todos los dones. Primera carta. Está bien todo lo que haga. Está bien todo eso. Pero lo más importante es esto. La eternidad en Cristo Jesús, que es para lo que estamos llamados. Recibir las promesas en Cristo Jesús, que es por lo que tenemos que vivir. Es lo que nos da la fuerza para perseverar, aunque nosotros no sintamos ánimo. Porque hermanos, no depende de nuestras emociones, no depende de nuestros sentimientos, no depende de cómo nos sintamos, depende de lo que es bueno, agradable y perfecto delante de Dios. Depende de lo que es nuestro deber como hijos de Dios, caminar este camino a pesar de todo. Por eso Pablo se presenta como ejemplo. Cuando uno escucha a Pablo y uno lee las cartas de Pablo a las iglesias, uno se da cuenta de cómo Pablo aceptó y abrazó el plan que Dios tenía para él. Cuando Pablo conoció a nuestro Señor Jesucristo camino a Damasco y fue tumbado del caballo y quedó ciego, y llegó allá a la ciudad de Damasco, a la calle derecha, etcétera, etcétera, todos conocemos la historia. Dios le dijo a Ananías que fuera a donde un tal Pablo de Tarso y que a él le hablase, Saulo de Tarso, y que a él le hablase y orase por él.
Y él sabía que era un perseguidor de la iglesia, pero digo, le voy a mostrar a esto lo que es necesario padecer por causa del evangelio. Pero ¿para qué tenía que padecer? Para enseñarle a una iglesia que se puede padecer en Cristo Jesús y mantenerse firme. Para enseñarnos a cada uno de nosotros que se puede caminar en este camino y mantenernos firmes a pesar de lo que vivamos. No importa si no recibimos lo que pedimos. Aquí acabamos de cantar a voz en cuello una adoración que no es por oro, no es por pan, no es por esto, no es por obra, no es por nada, no es por riqueza, solo por seguirte a ti, Señor. Y la cantábamos. Yo pregunto, ¿cuántos realmente caíamos en cuenta lo que estábamos diciendo? Eso es lo que es la vida del cristiano. Porque si Dios nos bendice y Dios nos da bendición y abundancia en esta tierra, gloria a Dios, porque es para un propósito. Pero si Dios no nos da todas las riquezas que nosotros queremos, pero nos permite vivir cómodamente, gloria a Dios por eso. Porque si Dios nos da una salud de hierro, gloria a Dios. Pero si Dios nos manda la enfermedad, gloria a Dios también. Porque de todo y tiene un propósito de edificación y de ser testimonio para otros, para fortalecer nuestra fe. Y eso es importante porque en la guerra espiritual, Satanás es especialista en mandarle tormentos al ser humano. Leamos la carta de Job. Satanás analizó al ser humano y dijo que, claro, le dijo al Señor en la presencia del Señor, le dijo, claro, todo lo que el hombre tiene, lo has cercado, has puesto un cerco alrededor de él. Lo has hecho prosperar enormemente. ¿Cómo no te va a adorar y cómo no te va a servir si le has dado de todo? Quítaselo para que tú veas cómo te maldice inmediatamente. Porque eso es lo que muchas veces ocurre. Si en el día de mañana aquí todos los son hechos millonarios y después el siguiente día todos quedamos arruinados, ¿cuántos vamos a mantenernos glorificando a Dios igual? Bueno, eso fue lo que hizo Satanás. Acabó y le pidió a Dios permiso para arruinar a Job. Y aún así Job se mantuvo firme. Y después le dijo, ya yo sé cuál es el detalle aquí, claro, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y le pidió a Dios el derecho a tocar el cuerpo de Job, herirlo. Y Dios le dijo, lo puedes herir, pero no lo puedes matar. Le puedes hacer sufrir en su cuerpo el padecimiento y el sufrimiento. Y hacerlo dudar de muchas cosas, pero no lo puedes matar. Y al final Job se mantuvo firme. Y Satanás nos ataca de esa manera. Y nosotros decimos, estamos en guerra espiritual con Satanás, pero sabemos cuáles son las estrategias de Satanás. Estas son las estrategias de Satanás. Porque Satanás no viene simplemente a golpearnos por golpearnos, sino es para quebrar nuestra fe. Para que nosotros perdamos el cumplimiento de las promesas. Para que nosotros nos desenfoquemos y nos desviemos. Para que nosotros no descansemos nuestra vida en la esperanza de una vida eterna. Para que nosotros nos desviemos y no descansemos nuestra vida en la esperanza de una resurrección. Eso es lo que quiere Satanás, que nosotros dudemos de las promesas en Cristo Jesús. Porque donde dudamos de las promesas de Cristo Jesús, nos hemos perdido del camino. Y estamos a sus expensas. Entonces nosotros tenemos que mantenernos firmes. Nosotros tenemos que afirmarnos. Ok, la añadidura vendrá. La añadidura nos ayudará. Pero más me ayudará mantenerme firme en las promesas de mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, iglesia. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Tenemos que mantenernos firmes. Eso es lo que nos va a permitir tener lo que en el mes que ya terminó se conoce como una fe inquebrantable. ¿Qué es una fe inquebrantable? Sigue por siempre. No importa las tormentas, porque hemos cimentado nuestra vida en la palabra y el Espíritu. No importan los vientos, no importa lo que pase. No vamos a negar nuestra fe. Y nos vamos a mantener firmes en nuestra fe, que es la vocación. Eso es lo que Pablo le enseñó a la iglesia de Corintios y es lo que la palabra nos recuerda a todos nosotros en esta noche. La pregunta es, y es una revisión individual de cada cual, la pregunta es la siguiente: ¿cómo me siento con las cosas que considero malas y difíciles que estoy viviendo ahora? ¿Siento que eso me aleja del Señor
o siento que eso me acerca del Señor. Porque créame, hermano, cuando un problema nos aleja del Señor, entonces nosotros no hemos estado firmes, jamás en el Señor. Pero cuando un problema nos acerca a Dios, es porque nosotros reconocemos que solamente en Dios podemos encontrar respuesta. Y porque tenemos la esperanza en el cumplimiento de las promesas en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí donde estamos, vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios, Señor, renuévame y fortaléceme. Dame la fe necesaria y la fortaleza necesaria para perseverar en este camino. Señor, que no desvíe mi mirada, Señor. Oh Padre, que los deseos que pueda tener materiales sobre esta tierra, que son temporales, Señor, no me lleven a desechar aquellas promesas que en ti son eternas. Señor, que mi mirada no se aparte. Oh Padre, reconozco delante de ti que muchas veces he orado y he dicho y me he dicho muchas veces y le he exhortado a muchas personas que no apartemos nuestros ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. Y tal vez yo en algún momento los he apartado. Tal vez cuando vino ese problema con mi hijo, con mi hija, Señor, yo sentí que mi fe en ti desmayó, Padre, y buscaba soluciones en cualquier otro lugar y buscaba en qué acciones podía tomar yo para resolver el problema y no las hallé. Señor, tal vez esa situación económica, oh Padre, ese anhelo de mejor nivel de vida, Señor, ha marcado mi vida y mis acciones y mis decisiones, Señor, y las he perseguido con fuerza y con ahínco. Y tal vez al haberlo hecho, me desenfoqué y dejé de mirarte a ti, oh Cristo. Tal vez esa enfermedad que me ha quejado a mí o ha quejado a alguien a quien yo amo, Señor, ha debilitado mi fe y no la ha fortalecido. Ha traído en mí más duda y angustia, Señor, y pesar. Señor, lo reconozco. Y reconozco hoy en esta noche que necesito de ti.